En realidad eso, yo digo, no era una fábrica, eso era un centro de desarrollo científico y tecnológico, porque en el año 55, cuando derrocan al general Perón, está en maqueta a escala 1:1 un ala voladora, que después lo vi volar en Brasil, un avión fantástico, parecía una paloma. Este, Estaba el primer cohete que fue disparado después en el año 62, porque en aquellos años las grandes potencias que se expresaban en Rusia y Estados Unidos, o sea, en la Unión Soviética, estaban estudiando la fabricación de un combustible, de un carburante que le permitiera romper el sistema de tracción de la Tierra, o sea, para poder viajar al espacio. Bueno, eso también se estaba haciendo en esta fábrica, donde se estudiaron todos los materiales nacionales, empezando por las maderas, con las cuales hicieron aviones muy importantes como el Calquín, este, los materiales ferrosos y los nuevos materiales que se estaban inventando, aleaciones distintas, etcétera, este, hechas con aluminio y con otros materiales. Eh, en 1955 la CGT tiene 6 millones de trabajadores afiliados, o sea, esa es la evolución que tiene el movimiento obrero en estos 10 años de gobierno peronista, o sea, la evolución en realidad comenzando en el 43, desde que se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta ese momento, donde el movimiento obrero realmente eh, cumple un papel destacado. Por ejemplo, el primer gobernador del Chaco, de la provincia del Chaco, que fue un territorio nacional de los que se incorporaron, que yo les comentaba hace rato, fue un dirigente rural, este, don Felipe Gallardo, dirigente rural que fue secretario general de la CGT, fue intendente de su pueblo, que en aquel tiempo se llama San Martín, en aquel tiempo se llamaba el Zapallar, un hombre fantástico, y que si se lee la constitución del Chaco, cuando se hizo provincia, van a encontrarse con una constitución avanzada a los tiempos, que hoy podría ser excelente que esté. Bueno, a partir del bombardeo y otros atentados que hubieron, pero básicamente el peor, que fue el bombardeo de junio del 55 en la ciudad de Buenos Aires, y el derrocamiento del general Perón, básicamente por una marina armada por Inglaterra, la marina había sido desarmada a partir del bombardeo de junio, sin embargo fue armada en alta mar por Inglaterra, y bombardeó Mar del Plata, y amenazó con bombardear Ensenada y La Plata para el sector petrolero y la ciudad de Buenos Aires. Entonces Perón, esa es la razón que Perón dijo, no, en esta guerra no mueren los generales, en esta guerra lo que mueren son los trabajadores, es el pueblo, son los soldados que también son trabajadores. Entonces Perón dijo, no, sí, mejor que me vaya, si somos buenos volveremos, y si no somos buenos, mejor que no volvamos nunca más. Este, Hubo 60.000 dirigentes y delegados sindicales interdictos en el 55. El movimiento obrero fue intervenido en muchos sindicatos a balazo por parte de los socialistas democráticos, y los comunistas y radicales, que fueron la fuerza de los comandos civiles. Este, Cantidad de militares, de funcionarios presos. La cárcel de Ushuaia, que había sido cerrada por el gobierno de Perón, fue abierta para los funcionarios peronistas de ese tiempo. El general Pistarini, que hizo el aeropuerto que todos conocemos, y de cantidad de obras públicas, fue el ministro de Obras Públicas de Perón, murió en esa cárcel, enfermo y muy pobre, abandonado. Este, esa cárcel nuevamente después fue cerrada y después fue abierta nuevamente para meter a presos ponintes en el año 60, en la época
de, del gobierno de Frondizi. Eh, el 55 produce la resistencia peronista, se genera el peronismo, reacciona fundamentalmente, la juventud trabajadora fue la fuerza fundamental, el movimiento obrero fue clave en eso, y los sindicatos constituyeron en el año 57 las 62 organizaciones, que fue el brazo político de los trabajadores peronistas, que controló el movimiento obrero y que con mucha lucha y con mucha mano de habilidad política que los dirigentes sindicales de aquel tiempo, de hombres como Gacera, el propio Bandor, que en una primera instancia le participó de todo eso, de Rucci, que fue miembro de ese sector, etcétera, de Framini, de grandes líderes sindicales que condujeron esa etapa, eh, lograron reinstalar nuevamente el movimiento obrero en su, en su dimensión. Tal es así que en septiembre del 57, el interventor en la CGT, Patrón Costa, creía que había controlado el movimiento sindical con un grupo que se llamaron los sindicatos libres, en lo que estaban hombres como Marco Vecchio, como el que fue ministro Alfonsín Mucci, etcétera. Creían que porque los gorilas siempre han tenido siempre el problema de que ellos inventan una mentira y se la creen ellos mismos, ¿no? Entonces, ellos decían, matamos 500 tipos y la cosa se termina. Lamentablemente mataron muchos miles y no, la cosa no se termina, sino que sigue y esperemos que podamos seguir. En 1957, o sea, a 2 años del golpe militar, el interventor llama a un congreso para reorganizar el movimiento, la CGT, el movimiento obrero, pierde la primera votación, ahí se da cuenta el tipo que pierde el congreso y es donde se crean las 62 organizaciones porque 62 organizaciones votan para un lado y 32 organizaciones votan para otro. O sea, el Congreso del año 57 se constituye con 94 organizaciones sindicales nacionales, de las cuales 32 controlan los famosos libertadores y 62 organizaciones votan con el peronismo. No eran todos peronistas, porque en ese momento incluso algunas organizaciones comunistas votan con nosotros, pero se constituyen las 62 y ese mismo año se normaliza la primera regional de la CGT, que es la CGT de Córdoba, este, en la que no solo surge una nueva conducción ahí, sino que además en ese mismo año se hace el encuentro de Huerta Grande y que el movimiento obrero fija un plan de trabajo para el movimiento obrero, una concepción de lo que debería ser la Argentina con un modelo de país y con una propuesta de trabajo. Creo que habría que incorporar, le sugiero a Jorge, para distribuir a los compañeros participantes estas declaraciones que son parte de 3 declaraciones fundamentales que tiene el movimiento obrero. La resistencia peronista tuvo un protagonismo fundamental que fueron los trabajadores. Los sindicatos se convirtieron en el refugio de la militancia y los conflictos generados en el movimiento obrero fueron realmente de una trascendencia notable. Algunos se destacaron sobre otros, como el caso de la huelga de los ferroviarios, de los bancarios, de los metalúrgicos. La Unión Obrera Metalúrgica, la verdad, se convirtió en uno de los ejes fundamentales. Eh, Hubieron conflictos que terminaron con cientos y cientos de compañeros presos en estadios o en barcos. Realmente
la pelea del movimiento obrero en todo ese periodo fue de notable impacto, trascendencia por lo que generó y por lo eh, en 1966 se produce un cambio, en realidad primero en el 63 con eh, eh, en realidad hay un hecho que me salté, el tema del CONINTES, porque el, en ese momento la etapa de la resistencia produce una conflictividad nacional muy fuerte. A principios del año 60, el general Archer, que era el, el ministro de guerra o jefe del ejército, perdón, era el jefe del ejército, este, dice de que en el último año había habido 1.500 atentados con bombas, que era el fenómeno, lo que nosotros en la historia llamamos los caños, el famoso caño. Eh, el gobierno de Frondizi declara la vigencia del plan CONINTES, que era un plan de conmoción interna que se había armado en el país en época en realidad de Perón, porque cuando él asumió el primer gobierno en el campo internacional, se planteaba el peligro de una tercera guerra que estaba ahí latente eh, de cómo se desarrollaba lo que se llamó la Guerra Fría. Entonces, ese plan, que no había sido de prevención ante una posible conflicto internacional, fue aplicado contra el pueblo argentino por el gobierno militar de la dictadura de Aramburu. Eh, Hubieron miles de compañeros presos y, como dije hace un rato, fue incluso puesta en vigencia otra vez la cárcel de Ushuaia, donde una cantidad importante de compañeros de varias partes del país fueron a parar ahí. Bueno, yo fui preso, quedé en Córdoba 1 año y medio preso. Este, y en el año 63 me incorporé al Sindicato Argentino de Obreros Navales, a la industria naval, ya que, bueno, yo me había, primero, renuncié a la fábrica porque por el hecho de mi participación en lo que fue la resistencia peronista, quedé un poco en Orsay, como dirían los compañeros, este, y ante el temor primero de que me echen y que no me interesaba eso, y era una fábrica militar, tenía una posición mucho más fuerte, bueno, opté por salir, pero terminé preso. Este, Trabajé un tiempo de taxista, me vine a Buenos Aires, me incorporé al campo de la industria nuevo y al Sindicato de Obreros Navales, que conformamos en lo que se llamaba el sindicalismo combativo, ya que el movimiento obrero en esos años tiene varias expresiones, sobre todo a partir de Onganía. Se dan tres líneas internas, lo que llaman los participacionistas o nueva corriente de opinión, que incluso llegó a tener secretario general de la CGT con un dirigente de Luz y Fuerza, de apellido eh, eh, bueno, compañero de Luz y Fuerza. Está el bandorismo, que del eje del sindicalismo negociador, y el sector del sindicalismo combativo. Que además es bueno reivindicar de alguna manera el conjunto de los compañeros, porque más allá de sus posiciones, en realidad hay que comprender que toda lucha en el movimiento obrero termina en la mesa de negociación. O sea, la gente pelea no para pelearse para toda la vida, sino para pelear por objetivos, por necesidades concretas, por reivindicaciones particulares, y las peleas serán más o menos según la resistencia del adversario a conceder
Y bueno, y las cosas siempre terminan en la mesa de negociación. El problema grave está en que la negociación sea acorde a los objetivos que el movimiento obrero o el sindicato en particular persiga y de no claudicar ante las presiones que indudablemente hace la patronal. Y eso es un difícil ejercicio que muchos de ustedes lo sabrán por práctica, este, entre la fuerza y la habilidad de la negociación, que es donde a veces puede ocurrir que nos equivoquemos y los compañeros nos van a mirar no como que nos equivocamos, y también existe el peligro de que algún dirigente negocie cosas que en beneficio personal o que no corresponden en función de los objetivos de los trabajadores. Bueno, y eso ya entra en otro tipo de análisis. Esos peligros existen y se han dado, y ustedes las conocen, algunos o muchos de ellos. Pero bueno, pero la pelea militante, y sobre todo en aquellos tiempos donde estaba vivo el general Perón y nosotros luchábamos por su regreso, que era la consigna fundamental de la resistencia peronista, generaba confrontaciones eh, muy fuertes entre los actores de aquel tiempo, con líneas bastante definidas. El hecho de la presencia de Onganía fue bastante determinante porque Bandor, que era un tipo habilidoso y un tipo que realmente hay que reconocer que nunca perdió la, la línea de defensa de los intereses de su gremio, y a veces entraba en contradicción con otros sectores. Pero, por ejemplo, una cosa que a nosotros la militancia nos resultaba inaceptable, de que en la asunción de Onganía fueron varios dirigentes sindicales, y entre otros Bandor, que en aquel tiempo el protocolo exigía que para una reunión con el presidente tenía que ir de saco y de corbata, y Bandor se puso saco y corbata para ir a este tipo de, de actividad o de representación. Pero la pelea en el movimiento obrero en esa época era muy fuerte, este, y además de estas tres tendencias que se daba, existía lo que se llamaba el bloque de organizaciones y agrupaciones peronistas, que en esa época funcionaban en ADESA, en farmacia, con Jorgito de Pascuales, que era el secretario general, y realmente era un eje de confrontación muy interesante. Eso se expresaba en la CGT que estaba en ese tiempo la conducción de los 20, se llamaba, que presidía compañero Roque de Molinero, en fines del año 60 67, en el Comité Central Confederal, se planteó la normalización, que lo planteó mi gremio de ese tiempo, el Sindicato Argentino de Obreros Navales, secretario general era Ricardo Luca. Fue aceptado este planteo para marzo del 68, y en marzo del 68 se constituyó lo que se llamó el Congreso Amado Olmos. ¿Por qué se llamó Amado Olmos? Porque Amado Olmos, que era el secretario general de los trabajadores de la salud, el gremio de actualmente DAER, de Héctor, era un dirigente muy claro, y un tipo muy combativo, un tipo muy interesante, este, y el sindicalismo combativo llevaba en su pelea la decisión de pelear la conducción de la CGT, y se preparaba para participar del Congreso con la candidatura de Amado Olmos. Amado murió en un viaje viniendo desde Córdoba, que es su provincia, en un accidente de automóvil. Entonces se generó en el sector este, de los dirigentes de los sindicatos ubicados en el sector combativo un debate muy fuerte, porque fue una sorpresa esta desaparición.
y en el sector se definió de llevar como candidato este, al secretario general de los gráficos, eh, mi compañero Ongaro, que era un dirigente nuevo. Él había logrado conquistar la conducción de la federación hace un par de años. Anteriormente había estado Mucci y Rivas, que eran del socialista democrático, Mucci el que fue después ministro, y Ongaro, que era un excelente orador, un tipo, un gran eh, agitador. Fue el candidato que llevamos al, al- a ese congreso. El congreso se constituyó en UNTA. eh, el sector combativo llevó la posición de reconocer a todos los sindicatos, incluso los eh, intervenidos, porque si los había intervenido la dictadura en Onganía, nosotros no podíamos compartir ese criterio. El otro sector que respondía a Bandor y a José Alonso, una nueva corriente de opinión, no aceptaban la participación de los gremios intervenidos. Por ejemplo, entre los gremios intervenidos estaba la Unión Ferroviaria, que Lorenzo Pepe, que era el vicepresidente de la Unión Ferroviaria, podría haber sido el candidato, pero casualmente por este problema, por esta condición, el propio grupo de los combativos decidió no proponerlo como candidato porque iba a ser cuestionado. Pero sí defendimos la participación de todos los gremios intervenidos. Este, los otros se opusieron, ahí hubo toda una disputa, eh, y, pero ganamos la comisión de poderes. La primera votación la ganamos, ahí se dan cuenta los compañeros que estaban en una posición distinta que perdían el Congreso, porque el sector combativo reconoció a los gremios intervenidos y para cumplir la norma de que tenían que estar al día con sus cotizaciones, se hizo un aporte de las organizaciones normalizadas para pagar las cotizaciones de los sindicatos intervenidos. No obstante eso, el otro sector, comandados por Bandor, cuestionaron en el Ministerio del Trabajo, que era San Sebastián, era el ministro, lo consideraban una constitución irregular por la aceptación de una fracción no formalmente reconocida a pesar del pago que hicieron los compañeros. Eh, Ganamos el Congreso, pero los compañeros tomaron la sede de Azopardo, los otros compañeros, los que no estaban de acuerdo con nosotros. Entonces la CGT se llamó de los argentinos en esa, pero fue lo importante acá tener en cuenta que fue una normalización de la CGT, con una pelea y con una impugnación que el Ministerio y la Justicia terminó dando la razón a los impugnadores, pero no fue como creen algunos compañeros, como la CTA. No, 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 eso fue una división en el seno de la CGT, este, en la cual la CGT de los argentinos de alguna manera comandó toda una pelea en el campo nacional que había muy fuerte, sobre todo en la provincia de Tucumán, porque la política de Krieger Bacena, que fue el ministro de Economía antecesor de Martínez de Oz, de alguna manera, hizo todo un proceso de privatización, de cierre de ingenios azucareros, y la provincia de Tucumán estuvo en un conflicto muy fuerte. Mataron a una compañera, la compañera Molina, en una represión en uno de los ingenios se convirtió en una mártir de la lucha de los trabajadores. Eh, y bueno, eso generó un nivel de pelea en todo el país que se coligó con la lucha de los estudiantes, que después de lo que se llamó la Noche de los Bastones Largos, en la cual la dictadura onganía apaleó a profesores y a estudiantes,
Los estudiantes fueron un plan de lucha que comenzó en Corrientes, y ahí mataron a un estudiante, siguió en Rosario, mataron a otro estudiante, y el movimiento obrero de Córdoba tenía todo un conflicto por lo que se llamaba la defensa de las quitas zonales que quería hacer el gobierno, o sea, pagar salarios diferenciados de la capital al interior del país, que con menos salario, y de quitar el sábado inglés, o sea, de que el sábado se tenía que trabajar 8 horas y no 4. Entonces, los gremios metalmecánicos entran en conflicto, ESMATA por su lado, y la UOM con sus, la CGT de Córdoba está dividida. Eh, Hay dos fracciones, una se llaman ortodoxos que comanda la UOM, otros eran los legalistas que comanda ESMATA, la cual tenía una vieja pelea de confrontación por, por el tema de los encuadramientos, fundamentalmente en el campo de la FIA. Este, y la CGT de Córdoba acuerda en un mes de mucha pelea, en mayo del 69, con grandes conflictos en ese mes, acuerda un paro general de la regional con abandonos de tareas para el día 29 de mayo. Entonces se produce lo que se llamó el Cordobazo, que realmente fue comandado por el movimiento obrero, por la CGT regional. No es verdad, como dicen algunos compañeros, que fue tal sector, tal otro sector, no. Fue en su conjunto, de que unos tuvieron un mayor protagonismo que otros, es una cosa, este, según la importancia del gremio. Por ejemplo, ESMATA fue realmente el corazón básico de la movilización obrera. Pero en realidad la participación fue primero la responsabilidad orgánica, la decisión, el planteo fue de la regional y fue una lucha del movimiento obrero de Córdoba en su conjunto, con la participación de todos los sectores, cada uno con un protagonismo según sus posibilidades. Segundo fue la participación de los estudiantes, que indudablemente sumaron a eso la vitalidad de los jóvenes en la pelea, que le dio una característica. Y tercero fue la suma del pueblo, porque cuando comenzó el despelote en serio, que matan a un obrero del ESMATA, compañero Mena, realmente la cosa se generalizó y la gente del pueblo de Córdoba reaccionó. El estudiantado además había tomado el barrio Clínica, sobre todo el sector de medicina. Bueno, y fue una toma popular cuando la policía empezó a recular, cuando vio lo que pasaba, terminó desbordado. Los tipos de la caballería, que siempre ha sido el arma de disuasión de las movilizaciones, se dieron cuenta que no controlaban esto, empezaron a recular, la cosa cambió, tal es así que tuvo que participar el ejército, les costó más de 24 horas poder, a partir de la noche del 29, donde además dicen, bueno, había una contradicción entre las propias Fuerzas Armadas, entre la conducción de Lanuse y la de Onganía, pues le costó la cabeza a Onganía. Pero lo concreto que fue un hecho revolucionario del movimiento obrero que realmente, bueno, después vino con esto, por una razón de tiempo debemos concluir, el golpe del 76, eh, la, la, la imposición de la dictadura más feroz que ha existido en este país, que lo que hay que tener en cuenta es que eso fue una dictadura cívico-militar. Y digo cívico-militar porque la participación de Martínez Dios y los intereses que eso representa es clave. Todavía hoy estamos pagando esas consecuencias porque
la famosa ley de entidades financieras internacionales es lo que está comandando este proceso que nosotros estamos viviendo hoy, que se liga entre ese proceso eh, económico mundial que se liga a la globalización, que se liga al cambio de modelo industrial. Terminó la etapa que se llama el Fordismo para pasar a lo que también se llama el Toyotismo. O sea, terminó un modelo de concentración en la producción con grandes stocks, con grandes fábricas, con gran cantidad, para reducir al máximo con un proceso que afecta a los trabajadores en forma particular, sobre todo por el tema de la deslocalización, por el tema de la centralización en las empresas transnacionales, el achicamiento, la tercerización, la separación de parte de las empresas, etcétera, en un modelo nuevo que nos lleva en esta etapa con una presencia de una nueva tecnología, en eso se produce la revolución tecnológica, sobre todo los medios de comunicación y de conocimiento, que impactan y que están impactando y que nos van a obligar a revisar a los sindicalistas el modelo de participación en esta circunstancia. Yo terminaba mi alocución por una razón de tiempo en lo que digo, esto se produce además en un fenómeno de carácter internacional. Campo nacional, tengamos en cuenta que este proceso que comienza Martínez de Oz se complejiza con el tema de la guerra Malvinas, porque toda guerra se paga y nosotros perdimos la guerra. Y cuando Mario Menéndez, comandante en Malvinas, firma la rendición incondicional, no es Mario Menéndez, es el país de Argentina. Y Argentina tuvo que pagar con la destrucción de su industria, con la entrega de sus empresas como YPF, como, como Aerolínea, etcétera, etcétera. Porque cuando se firmó la paz, que la firmó Cavallo en el gobierno de Menem, o sea, el responsable es Menem, pero es una política impuesta por este tipo de fenómeno, que es la guerra, que perdimos, y el modelo que se practica desde Martínez de Oz en adelante es Alfonsín Menem, ¿no? O sea, Alfonsín, lo bueno que tiene Alfonsín es que es la vuelta a la democracia y el juicio de la Junta. Pero la verdad que en el modelo, cuando Alfonsín quiso privatizar a Aerolíneas, no pudo. Cuando quiso privatizar, quiso meter la ley Muchi, no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque tuvo el movimiento obrero en contra, que estaba unido, y porque tuvo el peronismo en contra, que estaba unido. En la continuidad, el tipo cumple ese papel, es Menem, pero es la continuación, Alfonsín Menem, ¿no? No porque Alfonsín llega a derechos humanos. Cuando Alfonsín no quiso hacer, le dieron un golpe de mercado, como intentan en este momento hacer el presidente de Fernández. Es cierto que adolece mucho de esto, pero eso es una maniobra del enemigo nuestro. Eso no tenemos que confundirnos y tenemos que tenerlo muy presente para la disputa electoral que se avecina, porque nosotros tenemos ahí que jugar un solo papel. Termino diciéndoles, anunciando el tema de que, bueno, eh, termino diciéndoles que hay que ver el tema de la política internacional en este campo, porque el tipo que nos pone el moño es Macri con la deuda, que es el tercer elemento que nos lleva a este tipo de dependencia, y, y en el campo internacional se da el mismo fenómeno, con el proceso de unidad sindical mundial, donde qué bueno que unimos fuerza y participamos de una política. Sí, pero ¿a qué interés estamos jugando realmente? Eso no está claro. Porque decimos, se une por arriba y se divide por abajo. Hoy tenemos, compañeros, más de 3.000 organizaciones sindicales, la mitad de ellas sin personalidad gremial, pero tenemos 3.000 organizaciones, o sea, tenemos una división, una polarización de fuerzas que lo único que hace es perjudicar a los trabajadores. Toda división, por muy buena que sea, los argumentos,
sí, todo fenómeno, pero divide y por lo tanto perjudica a los trabajadores. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y retomar la necesidad de que la unidad sea realmente una cosa vigente en la lucha de los trabajadores, porque es lo que nos puede dar la posibilidad de la respuesta. O sea, si el movimiento obrero está unido en una central fuerte, vamos a tener un tipo de protagonismo. Si no logramos eso, vamos a sufrir las consecuencias.